Bien, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico el día miércoles. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Así que les voy a invitar que vayamos a Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14, pero nos vamos a centrar desde el versículo 22 en adelante esta tarde. Bien. Hechos, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Bien. Vamos a leer alternadamente, ¿les parece? Un versículo ustedes, un versículo yo, hasta terminar el versículo 37. Bien. Nos ponemos de pie entonces y leemos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos son los evangelios, vosotros lo teméis, pues ahora es el día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y los primeros días hicisteis, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Perdón? Escuché a alguien que dijo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, vamos a tener que practicar más la lectura porque noto que no estamos respetando comas ni puntos y eso es importante para entender bien lo que se ha escrito. Bien, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, invocamos tu santo nombre y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú ahora seas dirigiendo esta enseñanza, Padre. Permítenos poder entender, abre tú nuestro entendimiento, Padre. Guía tú las palabras de quien está delante presidiendo esta reunión y podamos aprender juntos y sacar una enseñanza para irnos a nuestras casas, meditando en ella, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Está abierto la canción. Bien, quedamos la semana pasada, hermano, en el versículo 21 que dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando Pedro se puso en pie junto a los varones, a los 12, ¿cierto? Y empezó a dar este discurso, empezó a predicar, empezó a decirle varones judíos, empezó a hablarle de la profecía del profeta Joel y terminó diciendo y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Meditábamos la semana pasada que nosotros no tenemos nada más que hacer que predicar a Cristo, nada más que hacer que ganar almas, nada más que hacer que gastarnos en la obra del ministerio. Y es así como en ese contexto entramos en el versículo 22 que dice, y comienza con el versículo, con las siguientes palabras. Mismo Pedro predicando a estos hombres, varones israelitas, nuevamente, varones israelitas, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, está hablando de aquel Jesús que ellos mataron. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces vemos acá y comienza el apóstol Pedro a predicar y nuevamente se dirige a estos varones israelitas y les recuerda en el versículo 25 la profecía, sí, bien digo, la profecía de David, ¿cierto? Lo que dijo David, el rey resucitó. En el versículo 25, de hecho, vemos eso cuando dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Me entiendes? Está recordando lo que dijo el rey David. Entonces, en el versículo 25 vemos que Pedro se refiere a algo que David dijo en los Salmos, ¿ya? Y esto es lo que vamos a analizar en esta tarde. Pero el primero se refiere a Cristo, que Jesús es el Cristo. Fíjense lo que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Jesús es el Cristo. Para nosotros eso es como de perogrullo. Uno dice, sí, Jesús es el Cristo. Cristo, Jesús son sinónimos. Pero resulta que para el judío, Jesús, el hombre llamado Jesús de Nazaret, de la, por decir, localidad de Nazaret, era el Cristo, era el Mesías. Eso significaba. Ellos lo habían rechazado, ellos lo habían matado, pero Pedro le dice, Jesús es el Cristo. Es como decir, Sergio es el Mesías. Jesús es el Cristo. Es el tema central de la profecía del rey David que escribió en el libro de Salmos. Versículo 22, varones israelitas. Jesús Nazareno es Jesús el Cristo. Otra vez observemos, hermanos, cuántas veces Pedro se refiere a los israelitas. ¿Se acuerda que veíamos que en este tiempo los apóstoles y principalmente Pedro aquí está predicando a Israel, no a la iglesia, ¿cierto? No a los gentiles, no a nosotros, sino más bien está yendo primero a la casa de Israel, está yendo a aquellos que mataron al Señor Jesús. Y nuevamente vemos que Pedro lo recalca, varones israelitas. Pedro se refiere a los israelitas. Lo que él está diciendo aquí, hermano, tiene que ver con ellos, no con nosotros, no con los gentiles, no con los cristianos, no con la iglesia. Pero no obstante, hermano, tenemos que señalar que el propósito de Dios en la manifestación de estas señales de apóstol que vemos en Hechos, ¿cierto? Esta declaración
del propósito, ¿cierto? La vemos principalmente en el versículo 22, que es el versículo que estamos leyendo. Fíjense que todas las señales, todos los prodigios y todos los milagros que, como hemos leído en Marcos 16:20, las 5 señales de apóstol, ¿recuerdan Marcos 16:20? Vamos a leerlo mejor. Marcos 16, versículo 20. ¿Algún hermano con buena letra que lo quiera leer, por favor? Esperen los micrófonos, hermano. Marcos. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. 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 ¿Y qué dice? Confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles son las señales de apóstol? ¿Cuáles son esas señales de apóstol? Fíjese lo que dice el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Esas son las señales de apóstol. ¿Me entiende? Esas señales, precisamente el versículo 22 dice, volviendo a Hechos, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes saben, ustedes fueron los testigos. Jesús tuvo y cumplió esas señales de apóstol. Todas esas señales, prodigios y milagros sirvieron para aprobar, sirvieron para confirmar el nuevo mensaje de Dios que él mandó a Israel por medio de sus mensajeros. El apóstol, Cristo, y también los otros apóstoles, los 12 apóstoles que estamos viendo aquí en Hechos. Inclusive, hermano, ¿usted sabía que Nicodemo, recuerdan a Nicodemo? ¿Él lo sabía? ¿Él lo sabía acerca de las señales de apóstol? Fíjese lo que dice Juan 3, 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, no te viene esa palabra, hermano, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué él sabía que venía de Dios? ¿Por qué él sabía que Jesús venía de Dios? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, un fariseo, conocedor de la ley, sabía cuáles eran las señales de apóstol. Y él dijo, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Sabemos, plural, de que tú eres aprobado. Entonces, para nosotros puede ser extraño las señales de apóstol, pero para ellos las sabían. Las señales son únicamente para Israel durante el tiempo de la transición, cuando Dios está enviándoles un nuevo mensaje con un nuevo mensajero. Las señales de apóstol. Y a menudo, hermano, este mensaje es un cambio de pacto, como en los casos que pasó con Moisés, ¿cierto? Cuando lo envió a su pueblo, como lo que pasó con el Señor Jesús cuando lo envió a su pueblo, y con lo que está pasando ahora con los apóstoles cuando lo está enviando a su pueblo. Ahí puede revisar usted en casa Éxodo capítulo 4, Deuteronomio 18, 15 al 20, capítulo 34, 10 al 12, etc. Entonces, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Este versículo es controversial. ¿Sabe por qué? Y yo le voy a decir al tiro, lo voy a hacer corta, como se dice vulgarmente. Este versículo, hermano, lo usan mucho los calvinistas. Porque dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificados. O sea, Cristo fue condenado por Dios, por el determinado y anticipado conocimiento de Dios.
Entonces Dios lo escogió para morir, lo escogió para ser condenado. Este Cristo aprobado por Dios por medio de las señales fue crucificado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Me sigue la idea? Ya. ¿Ah? Presidencia. A pesar de todos los escritos que hizo Juan Calvino, hermano, el calvinismo sigue siendo una herejía, una de las más peligrosas y dañinas en el cristianismo. Él enseñó, estoy hablando de Juan Calvino, enseñó que Dios lo predeterminó todo antes de la fundación del mundo. Y por esto sabe todo lo que va a pasar. El problema, hermano, es que Calvino no tomó en cuenta el libre albedrío del hombre, la libre elección del hombre, de todo hombre. Y al negar lo mismo, él culpa a Dios, o culpó a Dios del pecado. Porque si el hombre no tiene libre albedrío, entonces Dios lo predeterminó todo. ¿Quién es el autor del pecado? Dios sería el autor del pecado entonces. Yo peco porque Dios así lo determinó. Jesús fue a la cruz porque Dios lo sabía y Él lo predeterminó y lo hizo así. Romanos 8:29, de hecho, que dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese versículo, hermanos, nos da el orden de la salvación, lo que pasa durante la experiencia salvadora de uno. Y el conocimiento de antemano viene antes de cualquier predestinación que la Biblia mencione. Recuerde, dice claramente, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nunca Dios ha predestinado a nadie, ni al cielo ni al infierno. La predestinación, hermano, que se menciona en el versículo de Romanos 8:29 que recién leí, se trata de la herencia. ¿Me entiende? No de la salvación. O sea, tiene que ver con la seguridad eterna. La predestinación, que es la elección finalmente, que se ve en los pasajes como Romanos 9, que lo estudiamos en su tiempo cuando estudiamos el libro de Romanos, tiene que ver con las naciones, específicamente con la elección de una nación que es Israel, para ser siempre el pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, hermano, independientemente que haya pecado. Él fue escogido por Dios y va a seguir siendo así. No tiene nada que ver con la salvación de los individuos de la nación de Israel, ¿me entienden? Los judíos, porque en la nación de Israel, hermano, consta tanto de creyentes como de incrédulos. Hay judíos cristianos, ¿sabía usted? Hay judíos que nacieron de nuevo. Hay judíos creyentes. Hay judíos que son iglesia. Entonces, Dios, hermano, es soberano, no hay duda de eso. Yo eso lo tengo muy claro y eso a mí me da una paz muy grande. Pero en su soberanía le ha dado al hombre ciertas libertades para escoger ciertas cosas en su propio libre albedrío durante el tiempo de su vida. Podemos ver estos dos elementos en la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre en el mismo versículo 23. ¿Sabe por qué? De Hechos 2, estoy en Hechos 2. En primer lugar, su soberanía la vemos cuando Dios entregó a Jesús. Fue su plan y fue su voluntad. Él lo entregó. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuera a la cruz. Y en segundo lugar, vemos el libre albedrío, escúcheme bien, de los hombres en que los israelitas crucificaron al Mesías. Fue su decisión. La Biblia dice que ellos lo hicieron, no Dios. Por esto, hermano, ellos tienen la culpa y no Dios. Versículo 23, vuelvo a leer. A estos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, vosotros, le está diciendo Pedro a los israelitas, prendisteis, y no está diciendo que prendió fuego, sino que lo encarcelaron, ¿cierto? Lo prendieron y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No está diciéndole Pedro, Dios así lo quiso y Dios los usó a ustedes y Dios crucificó a Cristo y Dios los mató porque ustedes no han pecado, porque ustedes están predestinados para la perdición. No, inicuos, hombres inicuos, ustedes lo prendieron, lo crucificaron, lo mataron. No fue Dios. En su soberanía, Él envió a Dios a morir a la tierra
Pero en lo que es el libre albedrío, los hombres decidieron matar a ese Jesús, a ese Cristo, a ese Mesías. ¿Qué hubiese pasado, hermano? Porque uno de repente dice, pero no había otra opción, pastor. Sí, pues había otra opción. Que Israel lo hubiese aceptado. ¿A quién? A Cristo. Y Cristo se hubiese sentado en ese trono, hubiese llegado la semana número 70 y hoy día tuviésemos un reino de Cristo con su pueblo y su nación y todo siendo evangelizado por la nación de Israel. Esa era la opción, ese era el plan perfecto de Dios, pero ¿qué pasó en medio? Hombres inicuos decidieron matar al Mesías. Eso es lo que pasó en medio. Pero no está enseñando la herejía de la elección propiamente tal de Dios. Está declarando que el sacrificio sustitutivo del Hijo de Dios siempre fue su plan, en el plan de Dios. No fue algo que Él inventó después del pecado de Adán y Eva, como si lo tomaran por sorpresa. Siempre fue el plan de Dios salvar por medio de la muerte sustitutiva o sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, escúcheme bien, desde el principio del mundo. Que fue inmolado desde el principio del mundo. No fue inmolado en el año 0, fue inmolado desde el principio del mundo. Decidido por Dios. Es ahí que caen las palabras que dice Pedro cuando dice, y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía. Es como cuando usted como padre, con su, no con su omnisciencia, pero sí con su conocimiento, usted ve a su hijo desobedeciéndole y sabe que su hijo se va a caer a ese charco de lodo. Y usted le dice, hijo, cuida, ¿te vas a caer, hijo? Se va a caer. Se cayó. Entonces, ¿qué hizo usted? En su anticipado conocimiento de qué iba a suceder, fue a la casa, agarró una toalla, agarró ropa para cambiar a su hijo y esperar que se caiga. Entonces cuando se cayó fue y le cambió ropa y lo secó y lo restauró. Dios en su omnisciencia sabía que nosotros íbamos a crucificar a nuestro Señor, que Israel lo iba a matar. Él por eso decidió enviar a su Hijo Jesús. Sabía que no íbamos a poder ser salvos por nuestras propias fuerzas. Sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Sabía lo que iba a pasar con el arca de Noé. Sabía lo que iba a pasar con Israel en los 40 años. Sabía lo que iba a pasar con el hombre. ¿Me entienden? Pedro nos está enseñando. Pedro no está enseñando la herejía entonces de la elección. Está declarando que el sacrificio sustituto del Hijo de Dios siempre fue el plan de Dios, no fue algo inventado por Él después del pecado de Adán. Siempre fue el plan de Dios salvarnos por medio de la muerte sustituta de su Hijo. Versículo 24. Y ese comentario lo hice, hermano, porque hay que tener cuidado con esos versículos que algunas veces nos utilizan para decir, entonces ve que Dios escoge. Cuidado. Versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero Cristo, hermano, no se quedó ahí. Cristo no se quedó ahí, muerto. Sino que dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo Jesús resucitó. Pedro le está diciendo a sus hermanos, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo prendieron, ustedes lo crucificaron y lo mataron. Pero Dios lo levantó, Dios lo resucitó. No se quedó muerto ahí. Como vemos en este versículo, hermano, la muerte en la Biblia siempre se relaciona con dolor. Sueltos los dolores de la muerte. Siempre se relaciona con dolor, porque es la paga del pecado. Es el castigo que merecemos debido a nuestras infracciones de la ley de Dios, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte.
Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Es justo por esto que era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor Jesús. Él murió por un pecado ajeno, no por ningún pecado de Él mismo. Así que la muerte, hermano, no tenía potestad sobre Él. Uno de los dolores de la muerte es el temor de la misma. Los que no tienen a Cristo, hermano, temen la muerte porque saben la verdad de Hebreos 9:27 y se asustan, se aterran con esa verdad. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada día que pasa en nuestra vida, cada día que pasa en su vida, cada año, estamos a punto de celebrar un año más, pero ¿sabe usted que un año más es un año menos de vida? Y para ustedes un año menos de vida, un año menos en que su cuerpo se está deteriorando, se está envejeciendo y sabe que está establecido para usted que muera. Sabe que se acerca ese día de la muerte una sola vez y después de eso el juicio ante Dios. Y eso le asusta y eso le aterra. No estoy hablando de usted como hijo de Dios, estoy hablando del hombre natural, el hombre sin Dios. Hebreos 2, 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros no tenemos temor a la muerte. Gloria a Dios porque usted no tiene el miedo de que hoy día morir. Fíjese, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida sujetos a servidumbre, toda la vida contratando seguros, toda la vida poniendo rejas más altas, toda la vida teniendo miedo de que pueda pasar esto o aquello. Y estaba bajo servidumbre del hombre. ¿Por qué usted cree que los seguros son tan, hermanos, son tan lucrativos? ¿Por qué usted cree que las empresas de seguridad son tan lucrativas? ¿Por qué usted cree que hoy día la seguridad, hermano, es algo que está vendiendo mucho? Porque el hombre está atemorizado por aquella muerte. Está hecho un siervo por el temor a la muerte. ¿Usted tiene temor a la muerte? Hermano, para nosotros la muerte debe ser un comienzo de la gloria. Para nosotros el vivir es Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y el morir es que yo salgo ganando. Se termina esta lucha, se termina este problema. Hermano, uno de los dolores de la muerte es el temor de la muerte. Los que no tienen a Cristo temen la muerte porque saben la verdad de Hebreos 9:27. Los que están en Cristo, aunque a veces podemos temer a la muerte, no tenemos que hacerlo. Cristo ya murió por nosotros y la muerte para nosotros ahora es simplemente una puerta que nos va a llevar de este mundo de pecado a la presencia de nuestro Dios y Creador, un mundo perfecto y lleno de santidad y de su gloria admirable. Y se va a acabar esta lucha con este cuerpo de muerte, esta lucha en este mundo lleno de maldad. Para nosotros la muerte es un comienzo de gloria, hermano. Pero para el que no tiene a Cristo en su corazón, la muerte es un dolor. Es un dolor. Hermano, yo siempre recuerdo la historia de Job. Usted ha leído Job, me imagino. Cuando dice que le vino lo que él temía. ¿Está bien, hermano? Si le vino, le sobrevino lo que él temía. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tememos cosas? Y contratamos seguros, y hacemos estudios, y tratamos de tomar la mejor decisión. Porque tengo temor de que yo vaya a faltarle a mis hijos un seguro de vida para que ellos estudien después. Hermano, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se apropien de oro, ni de plata, ni de nada.
No agranden sus alforjas, ni sean dobles, porque el obrero tiene su salario. Ustedes donde vayan, yo les voy a pagar. Ahí está tu salario. Hermano, muchas veces uno piensa que vendiendo algo, que teniendo un mejor trabajo, que trabajando más, se van a solucionar los problemas, cuando en realidad es solamente motivado por el dolor de la muerte, el temor. Cuidado, hermano, con temer lo incorrecto. Mejor temer a Dios. Mejor temerle a Él en su santidad que temer la muerte. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es viva nuestra esperanza. Cuando estemos el día de mañana velando a uno de ustedes acá, o a mí quizás, no sé quién se vaya a ir primero, debería ser un momento de: oh, mi hermano se fue con Cristo. Se acabó la lucha para Él. Partió la gloria. Se fue a los camarines. Ahora se va a bañar, se va a relajar, va a ir a la cámara hiperbárica, le van a hacer masaje y va a estar descansando porque ya terminó su carrera. Pero ¿cuántas veces nosotros no consideramos que nuestra esperanza es viva, sino que tenemos dolores de muerte? Versículo 25 del libro de Hechos 2 dice: porque David dice de él, y aquí comienza con la profecía de David: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bueno, es hasta el 28 que vamos a leer, pero no lo voy a leer todo ahora. Pero fíjense que la palabra de David son del Salmo 16:8, que dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, esta profecía es del Señor Jesús. Por eso que Pedro lo recuerda y le dice así como dijo David. Esta profecía y la explicación de esta profecía, hermano, que sigue en los versículos 29 en adelante hasta el 35, nos da detalles sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el versículo 27, si lo comparamos con el Salmo, el versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. En cambio, el Salmo dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. La diferencia es que se está refiriendo al mismo lugar, pero Seol es el nombre en hebreo y Hades es el mismo nombre pero en griego. Según Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, el Hades, que es el Seol del cual está hablando David, ¿cierto?, es un lugar que consta de dos compartimientos separados por una gran cima, que es una cima con S, no una cima con C. Cima con C es alta, cima con S es como un hoyo, un abismo, un pozo, una cavidad. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro? Lucas 16, 19, lo voy a leer rápidamente. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Más adelante, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense, estaba Abraham, ¿dónde? En su seno. El seno de Abraham, así se llama ese lugar de descanso. Versículo 26, más adelante dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces fíjense que esta cima era un abismo que había entre los dos lugares, un lugar de descanso, el seno de Abraham, y otro lugar de tormento. Uno de los compartimientos entonces era el seno de Abraham,
el lugar del paraíso antes de la resurrección. Antes de la resurrección de Cristo. Ojo, recuerden eso. ¿Recuerdan cuando estudiamos Efesios, el libro de Efesios? Expositivamente, y vimos lo que pasó con el Señor Jesús cuando dice que descendió al abismo y llevó cautiva la cautividad. Bueno, es eso de lo que está hablando. El otro era y es el lugar de tormentos en llamas que llamamos el infierno. En el mismo lugar estaban en ese entonces. Cristo se fue al Hades, al Seol, después de su muerte. Y ahí, por lo menos, dos cosas que debemos aprender de esto. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si lo comparamos con el versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En primer lugar, hermano, el alma de Cristo se fue al Hades, no su espíritu ni su cuerpo. ¿Entiende eso? Y es el alma del hombre la que va al cielo o al infierno cuando muere. No es su espíritu ni su cuerpo. El espíritu de Cristo fue el Padre cuando Él murió. Y sucede igual con el hombre. Recuerda lo que dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eclesiastés 3:21 dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Los animales no van al cielo. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu, ese mismo espíritu que Jesús entregó en la cruz y fue a Dios, es el espíritu que cuando nosotros morimos vuelve a Dios. El cuerpo fue puesto en la tierra, en el sepulcro. Y así le pasa al cuerpo del hombre cuando muere. Recuerde lo que dice Lucas 24:1-3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron, ¿qué cosa? No el alma ni el espíritu, sino el cuerpo del Señor Jesús. No estaba el cuerpo, ahí estaba el cuerpo. Su espíritu lo entregó en la cruz, su cuerpo cuando murió lo metieron al sepulcro. Como dice también Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. La única parte, hermano, de su ser que queda es el alma. Recuerde que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, como nos enseña 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma, cuerpo. Fue su alma, entonces, la que fue al Hades, al Seol, de la que está hablando David aquí en su profecía. El alma es en sí la persona dentro del cuerpo. La personalidad, la voluntad, la mente, el corazón, los pensamientos, todo lo que es la persona es el alma. En segundo lugar, hermanos, debemos entender la sucesión de los eventos alrededor de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ojo, recuerden cuando Dios hizo a Adán, a Eva. ¿Qué es lo que hizo él? Exhaló hálito. ¿Y qué es lo que puso en él? Vida. ¿Qué es esa vida? El Espíritu. El Espíritu nos dio vida, ¿cierto? Pero recuerde, hermano, que el hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Su espíritu está separado de Dios. Por eso nuestra relación con Dios, hermano, no es solo física, de que saltemos y la pasemos bien, no. Ni tampoco es solo mi alma, es espiritual, es en el cuerpo y es en el espíritu. Nosotros traemos nuestro cuerpo, lo sentamos aquí, lo ponemos a escuchar, nosotros
Vamos renovando nuestro entendimiento, nuestra alma, vamos transformándola a través del estudio de la palabra del Señor, y nuestro espíritu debemos tenerlo en comunión con Dios, porque el Espíritu de Dios pasó a morar con nosotros, con nuestro espíritu. ¿Me entienden? Por eso que un hermano o un cristiano no es algo tan sencillo de administrar. En segundo lugar, hermanos, debemos entender la sucesión entonces de los eventos alrededor de la crucifixión. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Yo estoy aquí embalado. 41 minutos. Y bueno, vamos a llegar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna consulta o... Hermana. Nuestro espíritu es diferente al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Lo tendríamos fácil. Es que nuestro espíritu, el que Dios nos dio, cuando nosotros somos salvos, dice la Biblia que el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y pasa a ser un espíritu con nosotros. ¿Entiendes? Entonces ahora mora el Espíritu Santo, porque el espíritu que nos dio Dios es de Él. Y cuando morimos vuelve a Él. Lo que nos hace diferente, lo que va al cielo o al infierno es nuestra alma. El espíritu vuelve a Él. ¿Me entiendes? Entonces son dos cosas diferentes. Aparte que el Espíritu Santo no es el espíritu del hombre, el Espíritu Santo es Dios en espíritu. Claro, nosotros somos un espíritu, pero no somos el Espíritu Santo. Cuando pasa a morar el Espíritu Santo en nosotros, se une con nuestro espíritu y pasan a ser uno, ¿cierto? Y es ahí en donde el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos anima, etc. Por eso que cuando hay una conversión en nosotros o en el creyente, hay cosas que empezamos a rechazar. Antes no me molestaban ciertas cosas, ahora me molestan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y además, a través del estudio y la enseñanza de la palabra del Señor, nuestra alma va siendo renovada, nuestro entendimiento, y vamos creciendo. Lo único que no se va a regenerar es el cuerpo. Pero aún así, el cuerpo, la Biblia dice que el espíritu afable hermosea el rostro, por ejemplo, ¿cierto? Y hay otro versículo que habla acerca de los huesos, que también no me acuerdo qué es lo que dice de los huesos, pero sí, bueno, ese y otro más, pero no me acuerdo. Pero sí, eso pasa, hermana, no sé si respondí a su duda. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Usted que no terminemos, hermano? ¿Sí? Una duda que tengo. Escuché la otra vez que el alma pertenecen a Dios y que el alma, aunque uno esté en algún momento perdida en el mundo o que uno como pecadora y no acepta a Jesucristo como Salvador, esa alma siempre va a pertenecer a Dios. O sea, si partimos de la base que todo es de Dios, también nosotros somos creados por Dios, pero el alma, hermana, es lo que va o al cielo o al infierno. El alma, en definitiva, es lo que decide seguir a Cristo y es lo que decide rechazar a Cristo. El alma, bíblicamente, tiene la voluntad de usted, sus pensamientos, su voluntad. Usted decide seguir a Cristo y usted decide rechazarle. Así como veíamos en el libro 1 Corintios, el hombre natural rechaza a Dios y las cosas que son de Dios. Eso quiere decir que Dios no tiene el control de esa alma. Cristo vino a morir por todos, hace la invitación a todos, pero claro, cada uno de nosotros debe decidir. Sí, es que esa es la parte que falta, porque no nombra a Cristo ahí como nuestro Salvador, que por medio de él somos libres. O sea, sí, pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Sí, pues eso. Es que esa era la duda, porque lo que yo escuché no menciona a Jesús en ninguna parte, solamente habla del alma y de Dios. Y que el alma pertenece a Dios. No, lo que pertenece a Dios es el espíritu. Pero cuando morimos ya vimos que el espíritu vuelve a Dios, el alma finalmente es lo que va o al infierno o al cielo. El cuerpo vuelve a la tierra, vuelve a ser polvo. Entonces, bíblicamente, usted decide dónde va su alma. Siguiendo a Cristo, no. Bien, hermano Antonio, ¿usted tenía una pregunta? Bueno, está relacionado con ese
Cuando tocó el tema del anticipado conocimiento de Dios y que hablan de Calvino, calvinismo habla de calvinismo, ¿cierto? Sí. Entonces, también por ello hablan de Judas, ¿cuánto se llama? Que le rinden como algunos, le rinden mucha pleitesía a Judas, como que Judas fue un héroe. Claro. ¿Ah? Porque fue un instrumento de Dios. Sí, sí. A ver, también se refieren a eso, ¿verdad? Sí, pues. Sí. Ah, ya. Ya. O sea, en definitiva, hermano, el hipercalvinismo, porque hay diferentes niveles de calvinismo, Ajá. plantea de que Dios decide quién le va a rechazar. Y en ese sentido, Dios decidió que los hombres mataran a Cristo. Entonces, el pecado de esos hombres es responsabilidad de Dios. El pecado de Judas es responsabilidad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, usted es vaso de honra o de deshonra. Dios lo decidió así. Pero eso no es bíblico. Se contrapone con muchos otros versículos que son claros en que Cristo vino a morir por todos, incluyendo aquellos que le crucificaron. Era como para tenerlo bien claro, porque hay personas que lo presentan así. Se presentan así. Sí. Ya, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿O nos retiramos? Bien, vamos a dar gracias al Señor entonces por este tiempo. Espero que haya sido de edificación para usted, como lo es para mí también. Y dando gracias a Dios por lo ordenado que es Él. No hay nada al lote, no hay nada así improvisado. Dios todo lo tiene planeado y eso me encanta del Señor, que no hace nada al lote. Cada vez que uno va a empezar un proyecto, uno tiene que ser planificado y saber exactamente cuánto va a gastar para saber si puede terminar. Dios lo hizo de una manera planificada, considerando en su ecuación nuestra maldad y nuestras decisiones. Así que misericordioso es Él con nosotros y grande su misericordia. Hermano Fernando nos despide dando gracias al Señor.